De permitirme estar una vez más con ustedes, ya como comenzamos la última vez, el martes pasado, en un estudio en esta pequeña carta de Primera de Juan. Y la última vez estuvimos hablando acerca de dos cosas, especialmente los recipientes de la carta, o sea, los destinatarios, a quien Juan les está escribiendo, y las razones de la carta, o sea, por qué les está escribiendo. Y eso fue lo que hablamos la última vez, el martes pasado. Hoy vamos a leer una porción y vamos a hablar acerca de uno de los temas fundamentales de esta carta. Vamos a hablar acerca de los primeros 4 versículos. Entonces les invito a buscar la carta de Primera de Juan y vamos a leer los primeros 4 versículos. Recordemos que esta carta es una carta familiar, es una carta escrita a los cristianos. Es una carta que fue escrita específicamente a creyentes. O sea que es una carta dirigida a nosotros. No es para los incrédulos, aunque nosotros podemos usar muchos versículos de esta epístola y los aplicamos a los incrédulos y no hay ningún problema con ello. Pero sin embargo, cada una de las razones que estudiamos la última vez nos da a entender muy claramente que esta carta es una carta para la familia de Dios, para los hijos de Dios. Uno de los términos que usa el apóstol, un término muy cariñoso, es el término hijitos y lo usa 9 veces en esta carta. Así que nos hace ver de que Dios nos considera sus hijos, pero además nos llama hijitos, ya que el Espíritu Santo le dijo o inspiró al apóstol a escribir y usar esta palabra. Así que Dios, en su mente o para Dios, nosotros somos sus hijos amados. Somos los amados de Dios. Así que esta carta es exclusiva para creyentes. Es una carta íntima, es una carta personal, es una carta paternal, es una carta pastoral y está dirigida a cada uno de nosotros. Los primeros 2 capítulos de la carta enfocan o enfatizan nuestra comunión con Dios y los últimos 3 capítulos enfatizan la adopción de Dios. Así que leamos estos primeros 4 versículos de la carta, capítulo 1, versículos 1 hasta el 4. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Si usted nota, en el verso 3 se repite la palabra comunión 2 veces. Y si leyésemos el capítulo entero, nos vamos a dar cuenta que la palabra comunión se repite 4 veces en el primer capítulo. Así que aquí encontramos un énfasis, encontramos una lección. Y lo que el apóstol quiere escribir y quiere hacernos ver es que Dios está interesado en tener comunión con nosotros. Y aquí entonces vemos en el verso 3, dice el apóstol: eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión. Entonces nuestro tema en esta noche será el gozo de la comunión cristiana. Y es verdaderamente un gozo el saber que podemos tener una relación íntima con Dios. Vamos a ver 3 cosas acerca de esta comunión cristiana. Primeramente, vamos a ver el propósito de la comunión. En segundo lugar, primeramente vamos a ver la procedencia de la comunión cristiana. En segundo lugar, vamos a ver el propósito
de la comunión cristiana. Y por último, vamos a ver el producto de la comunión cristiana. Entonces, tres cosas: su procedencia, su propósito y el producto de la comunión. Comenzamos entonces con este primer cosa acerca de la comunión cristiana. Primeramente, la procedencia de la comunión. Y esto lo encontramos en el verso 3. Dice, para que tengáis vosotros comunión con nosotros. Ahí el apóstol nos está hablando acerca de procedencia. Nos está hablando acerca de el origen de la comunión. Y cuando usted nota, dice que él y los demás apóstoles estaban anunciando algo. Y él está conectando de esta manera el versículo 3 con el versículo 1. En el versículo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Y esa es la frase que él usa: lo que hemos oído, lo que hemos visto. Así que el versículo 1 y el versículo 3 están conectados con esta frase. Y aquello que los apóstoles, Juan y los demás apóstoles, habían visto y oído y habían contemplado, eso era lo que ellos anunciaban para que tuvieran comunión con Dios y comunión los hombres unos con los otros. Y entonces estamos viendo la procedencia, el origen de la comunión. Podríamos decir en pocas palabras que Juan nos está declarando aquí que solamente el cristianismo es capaz y es el único que anuncia un mensaje que le dice a los hombres que Dios quiere tener comunión con ellos. No hay ningún otro mensaje sobre la faz de este mundo que le dice a los hombres que Dios quiere tener comunión con ellos. Solamente el cristianismo, solamente este mensaje, el evangelio de Jesucristo, anuncia y le dice a los hombres que Dios les ama y quiere tener una íntima relación con ellos. Pero ¿cómo es posible que un Dios santo, tan maravilloso y tan justo, pueda tener comunión con un pecador como yo? Bueno, esto es lo que nos contesta el apóstol Juan en el verso 1. En la parte final podemos leer a quién se está refiriendo este mensaje que ellos anuncian. Dice al final del verso 1, tocante al verbo de vida. Él está refiriéndose al evangelio, está refiriéndose a la persona del Señor Jesucristo. No es la primera vez que él se refiere a Jesús de esta manera, como el verbo. Si usted puede notar, podemos regresar al Evangelio de Juan en su primer capítulo, el Evangelio de Juan en el primer capítulo, y él está hablando aquí acerca del Señor Jesucristo en el versículo 14 de la misma manera. Dice así el verso 14, Juan capítulo 1 y el verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos claramente que Juan, cuando habla acerca del verbo, está refiriéndose al Señor Jesucristo. Está refiriéndose a que Dios se encarnó, se hizo hombre. Hermano, querido amigo, en este momento hay un hombre en los cielos. No es un hombre que se convirtió en Dios, sino que es Dios que se convirtió en hombre. Lo primero es una herejía. Lo segundo es un misterio. Los mormones creen en que un hombre se hizo Dios. Esa es una doctrina cardinal de la iglesia mormona. Dicho sea de paso, que hoy en día ya no se quieren llamar la iglesia mormona o que le llamen los mormones. El título oficial de ellos hoy en día es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sin embargo, no son la iglesia, no son de Jesucristo y no son santos. Ellos creen esta doctrina errónea de que un hombre se hizo Dios, una doctrina demoníaca, una herejía. Sin embargo, la segunda declaración que hice era que Dios se hizo hombre.
Esto es una doctrina cardinal en las Escrituras. Dios nos presenta esto como algo de suma importancia. Dios se tuvo que convertir en uno de nosotros, tuvo que tomar una naturaleza humana para poder rescatarnos, para poder reconciliar la humanidad consigo mismo, para poder redimirnos y así lograr la comunión que necesitábamos tanto. Es de esta manera entonces que Dios se hizo hombre para reconciliar a los hombres con Dios. Y por eso el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 3 y el verso 16 dice claramente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y ciertamente este es un gran misterio. Usted y yo no podemos explicar en absoluto cómo esto pudo ocurrir. ¿Cómo puede ser que Dios se hizo un hombre? Es algo incomprensible. Solamente lo tenemos que aceptar por medio de la fe. William MacDonald, uno de los escritores famosos de nuestras asambleas, lo explicaba diciendo, Dios añadió humanidad a su deidad. Y eso es muy cierto. Eso fue lo que hizo Dios. Entonces hoy en día tenemos a un hombre en el cielo que es Dios, que es 100% Dios. Y está ahí en un cuerpo de glorificado, pero humano. Es un hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y Juan le llama a este Dios hombre el verbo de vida. Y es a través del verbo de vida que usted y yo podemos tener comunión con Dios, una comunión íntima con Dios, con el Dios eterno, con el Dios poderoso, con el Dios de gloria. Es este Dios al que Juan nos llama a tener comunión con él. Entonces, ahí tenemos primeramente la procedencia de la comunión. Ahí tenemos el origen de la comunión. En segundo lugar, quiero que veamos el propósito de la comunión cristiana. Primero, entonces, la procedencia de la comunión, y esa es claramente la persona del Señor Jesucristo, es Dios mismo, habiendo venido a este mundo, hecho una obra perfecta de redención y ahora puede ofrecer el perdón a los hombres, y aquellos que ponen su fe en Jesús pueden gozar ahora del perdón de Dios y de una comunión íntima con un Dios santo. Pero ahora el propósito de la comunión cristiana. ¿Por qué el tener esta comunión? Bueno, en el mismo versículo 3 se nos dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que tenemos y que gozamos. Es la comunión con nuestro Padre y con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y hay tres cosas, tres propósitos para la comunión cristiana. El primero es compartir a Cristo con otros cristianos para que tengáis comunión, dice, con nosotros. Y usted y yo podemos tener comunión los unos con los otros porque Cristo mora en cada uno de nosotros y podemos compartir a Cristo. Para entender esto debemos de entender lo que significa la palabra comunión. La palabra comunión es una palabra muy especial en las Escrituras. Es una palabra cristiana. La palabra que se usa aquí para comunión es la palabra koinonia. Ese es el griego y no sé cómo se escribe. Yo no sé griego, solamente lo leo como lo tengo escrito. Y esa es la palabra usada aquí por el apóstol Juan, koinonia. Y significa compartir, significa tener cosas en común. Por ejemplo, si dos hombres se reunieran por alguna razón y estuvieran juntos conversando, y estos hombres les gusta la pesca y de repente surgiera el tema de la pesca, entonces estos dos hombres iban a tener algo en común,
y compartirían hablando acerca de este tema que a ambos les interesa. O si dos hombres se reúnen y les gusta el fútbol a estos dos hombres, entonces cuando están conversando, por alguna razón surge el tema del fútbol, entonces ellos tendrían algo de lo cual hablar, tendrían algo en común y estarían hablando acerca del fútbol porque es algo que a ambos les gusta, es algo que les interesa. Entonces, la palabra comunión es algo que compartimos, es tener algo en común, pero tiene algo aún más. Las palabras griegas traducidas en el Nuevo Testamento significan esencialmente una asociación para el beneficio de todos los involucrados. Esta palabra comunión, koinonía, se usaba en aquellos tiempos especialmente para cuando dos personas o más tenían una asociación de negocios. Por ejemplo, si tenían dos o tres personas, un barco, si eran dueños, todos ellos de un barco y usaban el barco para la pesca, entonces cuando iban de pesca y regresaban, vendían el pescado, los beneficios y las ganancias eran repartidas en todo el grupo, los dueños del barco. Así que todos se beneficiaban de aquella pesca. Y esa es la idea. La idea es una asociación en la cual todos los que están involucrados se benefician. Nosotros como cristianos tenemos la vida de Cristo en común. Cristo morando en nosotros, Él mora en usted y mora en mí. Y nuestra comunión cristiana significa entonces compartir a Cristo, ya que Él mora en mí y es nuestro tema, entonces podemos compartirlo. Es nuestro interés, entonces podemos hablar de Él los unos con los otros. Tener la vida de Dios en común es poder tener comunión con Dios. Nótese que no es tener una religión en común, no es tener una filosofía en común. Las sectas tienen religión, los ateos tienen filosofía. Ni siquiera es tener una perspectiva en común. La comunión cristiana es tener a Cristo en común, tener la vida de Cristo en nosotros, morando. Entonces significa verdaderamente que el tener a Jesús es verdaderamente, es tener comunión con Dios. Entonces, ¿qué es la comunión cristiana? La comunión cristiana significa el disfrutar de Cristo juntos, los unos con los otros. Significa ser uno en el Señor Jesucristo. Significa compartir las riquezas de Jesús los unos con los otros. Significa compartir los tesoros de las escrituras los unos con los otros. Eso significa verdaderamente la comunión cristiana. Cualquier otra cosa no es comunión cristiana. Puede ser amistad, puede ser pasar un buen tiempo, pero no es comunión cristiana. A veces charlamos entre nosotros sobre el clima, los deportes o las noticias. A veces visitamos a un hermano cristiano, a una hermana, a una familia y comemos juntos, tomamos café o té o refresco, pero esto no es verdaderamente comunión cristiana. Hacemos de todo, nos reunimos para miles de cosas, pero es hasta que Cristo es compartido los unos con los otros, ya sea de manera verbal o ya sea de vida práctica, es cuando hay verdadera comunión cristiana. Cristo debe ser central en nuestra conversación y en nuestras acciones. Esto no quiere decir, hermano, que no podemos pasar un buen tiempo, jugar un partido de fútbol con los otros hermanos o cosas así. Pero lo que estoy diciendo es que la verdadera comunión cristiana es compartir a Cristo, es compartir su vida, es compartir su palabra y esto beneficia a los demás, a los que nos rodean. Una palabra importante para los jóvenes cristianos
es lo siguiente. Si la comunión cristiana es para los cristianos, ya que solamente los cristianos podemos tener comunión cristiana, porque esta depende de que Cristo mora en nosotros, entonces no podemos tener comunión con los incrédulos. Entonces todo hijo de Dios debe de tomar muy en serio 2 Corintios capítulo 6 y el verso 14. Si los jóvenes ponen este versículo en su corazón y lo siguen, les evitará muchos problemas en el futuro. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Un joven salvo, nacido de nuevo, no tiene por qué casarse con un joven perdido. Y esta es la razón, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Una mujer joven se casa con un incrédulo, está fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo puede ella esperar a que su hogar pueda funcionar y glorificar a Dios si ha entrado en una relación que Dios no había aprobado? Y viceversa, si un joven cristiano se mete con una incrédula. No hay compañerismo, no hay comunión con los incrédulos, no hay coinonía, no hay nada en común. Nosotros tenemos a Jesucristo morando en nosotros. Ellos no tienen a Jesús morando en sus vidas. Imagínense una pareja recién casada. Uno de ellos es cristiano, el otro no lo es. ¿Qué va a pasar el domingo por la mañana? Bueno, el creyente va a querer ir a la iglesia, va a querer congregarse, va a querer ir a escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, el inconverso no va a querer hacerlo. Va a querer quedarse durmiendo en su casa porque el día anterior quizás se ha ido de parranda. Los cristianos van a querer dar ofrenda a la iglesia. El inconverso va a decir, no, yo no doy ninguna ofrenda a ninguna persona. Esos pastores son ladrones. Los cristianos van a querer dedicar el domingo para servir al Señor. Los paganos van a querer hacer fiesta. Entonces es un gran problema el haberse casado con un incrédulo. Entonces debemos de tomar en serio estas palabras de comunión. La comunión es con los demás cristianos, es tener algo en común y eso en común es Cristo morando en nosotros. Por lo tanto, no debe de haber una relación entre un creyente y un incrédulo de este tipo de noviazgo o de matrimonio. El pueblo de Dios debe de tener comunión solamente con el pueblo de Dios. Bueno, esa es la primer propósito, compartir a Cristo. Compartimos a Cristo los unos con los otros, compartimos su persona, compartimos su carácter, compartimos lo que hemos aprendido de él en las escrituras para el beneficio de los unos con los otros. Pero en segundo lugar, el segundo propósito de la comunión es caminar con Cristo. Mire lo que dice aquí en la epístola, volviendo a la epístola, y Juan está enfatizando el caminar con Cristo. Miren el capítulo 2, el verso 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora miren el capítulo 3 y el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y luego, en el capítulo 3 también y el verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Mire cómo Juan está enfatizando de que debemos de ser como él, debemos de andar como él, o sea que debemos caminar con Cristo, debemos de ser tan justo como él y debemos de ser puros como él es puro. Esto es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos, que caminemos con Cristo. Y esto es algo imposible, en realidad.
Nadie puede caminar como Cristo lo hizo. Aún nosotros los creyentes en este mundo nunca vamos a llegar a caminar como caminó Jesús en el mundo. Él fue el único ser humano que vivió una vida perfecta, sin pecado, sin mancha. Él es el único que cumplió a perfección toda la ley y la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios nos pide y nos dice que debemos de ser como Él, vivir como Él. Pero Él no solamente nos los pide, sino que nos capacita para hacerlos. Mire lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, la segunda carta del apóstol Pedro, y el capítulo 1 y el verso 4. Bueno, vamos a leer el verso 3 para que veamos el contexto. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Note que Dios nos está diciendo, yo les pido que vivan de cierta manera y yo les he dado todo lo necesario. Eso es lo que nos están diciendo estas palabras. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y esa es una palabra muy importante, participantes. Ahora Dios nos capacitó para vivir una vida piadosa de esta manera. Nos hizo participantes de la naturaleza divina. Y participantes significa comunión. Esta es la misma palabra que usa Juan en su epístola. En otras palabras, es el Espíritu Santo que mora en nosotros, teniendo comunión con nosotros, que nos capacita para vivir como Jesucristo. Y Él es el que nos transforma de día en día, de triunfo en triunfo, a la imagen del Señor Jesús. Y cada día que pasa en este mundo podemos vivir más cerca de Dios y vivir más igual a Él, más como el Señor Jesucristo vivió en este mundo. Así que vemos algo muy interesante. En el Evangelio de Juan se nos presenta la vida de Dios en Cristo, pero aquí en la epístola, primera epístola de Juan, se nos presenta la vida de Dios en nosotros. Dios quiere vivir a través de nosotros. Dios quiere que otros vean su propia vida en sus hijos, así como nosotros vimos la vida de Dios mismo en Jesús. Dios quiere que los demás, ya sean creyentes o ya sean incrédulos, vean la vida de Jesús en nosotros. En 1858, David Livingstone ya era mundialmente famoso, regresó a África para tratar de descubrir la fuente del río Nilo. Y él llegó al extremo sur del lago Tanganica y luego se infiltró y llegó hasta el interior de África. Y ya no se volvió a escuchar nada absolutamente de aquel hombre. Sin embargo, en 1869, un periódico estadounidense, el Heraldo de Nueva York, envió a un periodista llamado Henry Morton Stanley para encontrar a David Livingstone. Aquel hombre, un poco a regañadientes, fue a este lugar insólito hasta que después de muchas dificultades llegó y encontró a David Livingstone. Stanley pasó algunos meses con este hombre. Stanley no quería ir a esta tarea, ya que él era un hombre, un reportero, un corresponsal que se dedicaba a noticias de guerras, disputas y política. Él no era un reportero de cosas sentimentales o emocionales como esta situación, pero de todas maneras, obedeciendo, tuvo que ir y fue a este lugar. Pero la vida de Stanley no iba a ser la misma después de haber pasado algún tiempo con este hombre de Dios. Stanley era un ateo y uno de los mayores de Londres. Sin embargo, al comenzar a ver la vida de aquel hombre, se preguntaba,
¿por qué este hombre ha venido aquí? ¿Está loco o qué? ¿Qué es lo que lo inspira? Y él decía, cada día pasaba y de repente me di cuenta de que aquel hombre estaba teniendo una gran influencia sobre mí. Su simpatía por las demás personas comenzó a ser contagiosa y yo empecé a sentir simpatía también por las demás personas. Mi simpatía se despertó por la piedad, por la gentileza, por el celo, por la seriedad de aquel hombre, de cómo él era obediente a su Dios, que le había dicho, dejadlo todo y seguidme. Y él lo había hecho sin que él lo supiera. Fui convertido por él, aun cuando él ni siquiera lo había intentado. Y esto es lo que Dios quiere hacer a través de la comunión. Que caminemos con Cristo, querido hermano, y esto va a impactar al mundo. El mundo quiere ver vidas transformadas. Él está cansado ya de escuchar palabras. Quieren ver una demostración del evangelio, no una definición del evangelio. En tercer lugar, el tercer propósito de la comunión es crear comunidad cristiana. El primero, compartir a Cristo. El segundo, caminar como Cristo. Y el tercero, crear comunidad cristiana. Y cuando hablamos de comunidad cristiana, estamos hablando de unidad. Cuando conoces a Cristo, experimentas unidad y una comunión genuina con otros cristianos. Aunque yo no les conozco a ustedes, yo siento una afinidad, siento comunión, siento como que somos familia, porque lo somos. Y es que el Espíritu de Dios mora en mí, Cristo mora en mí y mora en ustedes. Y por lo tanto, hay una comunión que solo Dios puede hacer en la vida de personas, aún muy diferentes y significativamente diferentes. Diferente trasfondo, diferente personalidad, diferente estado social, diferente nacionalidad, diferentes razas, etcétera, etcétera. Aún en el tiempo del Señor Jesucristo, usted se da cuenta de que los discípulos no eran iguales. Entre los apóstoles estaba Simón el Celote, el cual era de un grupo político radical cuyo pasatiempo era matar a los recaudadores de impuestos. Recuerda usted que había un recaudador de impuestos, ¿verdad? Entre los discípulos. Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Jesús los reunió y les dijo, ámense los unos a los otros. Ellos tenían a Jesús en común. ¿Y qué hizo Simón y Mateo? Se amaron el uno al otro. Y todos los hermanos, por muy diferentes que seamos, por diferentes situaciones que vivamos, nos amamos los unos a los otros. Es porque Dios mora en nosotros, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y sobreabunda en la vida nuestra y se despliega a las demás personas, especialmente a la familia de Dios. Es esa naturaleza divina que mora en nosotros, el Espíritu Santo. El doctor Henry Ironside, que fue un famoso predicador aquí en Nueva York de nuestras asambleas, cuenta la historia de una conferencia en la cual él asistió. Y él recuerda que estaba sentado en una mesa con dos personas más, quienes también eran obreros cristianos, y uno era un hombre de tez negra, el otro era un hombre japonés, y estaban conversando y estaban comiendo, y de repente el hombre japonés, con su estilo característico, tranquilo, oriental, dijo, verdaderamente, esto es la gracia de Dios. Miren, miren lo que está ocurriendo. Tres hombres, tres hombres muy diferentes. Un hombre negro, un hombre amarillo y un hombre blanco, que ya por naturaleza se tienen ya algo de sospecha el uno con el otro. Y aún
incluso un sentimiento de repugnancia. Sin embargo, por la gracia de Dios, los tres están aquí sentados, comiendo, disfrutando el uno con el otro. Solo la gracia de Dios puede hacer eso, querido hermano. El mundo puede, sin lugar a duda, señalar un problema, pero no puede hacer nada con respecto a ello, porque ellos no tienen a Dios. El mundo soluciona los problemas con programas y con dinero. Si algo está pasando en la sociedad, si hay mucha criminalidad, entonces el mundo dice, vamos a poner un programa, vamos a poner más policía, vamos a tirar más dinero para solucionarlo. Sin embargo, nunca se soluciona, porque los problemas de la humanidad no son solamente sociales, tienen también una raíz espiritual, y ese es el verdadero problema. El problema es espiritual. Yo siempre me he gozado de las intenciones, en verdad, que tienen muchos de estos programas o muchas de las cosas que hacen en el mundo. Sin embargo, me doy cuenta tristemente que nunca van a tener ningún fruto. Recuerdo en el Mundial de Fútbol, cuando los equipos se paraban juntos para tomarse la foto y se abrazaban los unos a los otros y sostenían un rótulo que decía, di no al racismo. Sin embargo, sabemos que esto no provocó que los millones de personas que vieron el Mundial dejaran de ser racistas. Sin lugar a dudas, siguieron siéndolo, porque no es un problema que se puede solucionar con educación, no es un problema que se puede solucionar con psicología, ni con tecnología, ni con programas. Es un problema del corazón y solamente se soluciona con el evangelio, con la vida de Dios viniendo a morar en cada una de las personas, siendo participantes de la naturaleza divina, el Espíritu Santo morando en nosotros. Es la única manera de poder dejar y abandonar el pecado, cualquiera que sea, el racismo, el odio, cualquier pecado que haya en la vida de nosotros. Solamente Dios puede unir a dos personas o a dos pueblos que se odian a muerte. Vemos el conflicto aún hasta hoy en día, israelí y árabe. Vemos que sigue siempre guerras y luchas, debates, peleas, cortes. Solamente Jesús puede unir a estos dos pueblos, así como quitó la pared intermedia entre los gentiles y los judíos. Usted puede ir allí al Medio Oriente, ir a una asamblea cristiana, y usted puede ver sentados a árabes y a judíos juntos, cantándole a Dios, exaltando su nombre, en paz, en armonía total, amándose los unos a los otros. Solo Jesús puede hacer eso. Nadie puede hacer este milagro, solamente Dios. Entonces vemos aquí que Dios quiere crear comunidad cristiana. Por último, el tercer punto, acerca de la comunión. El producto de la comunión. Ya vimos los dos primeros, la procedencia de la comunión, el propósito de la comunión y por último ahora el producto de la comunión cristiana. El verso 4 dice claramente lo que produce en nuestras vidas. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Juan no dijo que el gozo iba a ser a medias, que iba a comenzar y que iba a ir creciendo a medida que usted iba creciendo en la vida cristiana. No, dice que estas cosas fueron escritas para que nuestro gozo sea completo, sea rebosante, sea algo que esté en nosotros. Y no está hablando de un gozo que el mundo nos da, no está hablando de felicidad, ni tampoco está hablando de placer. El placer es el deleite de las cosas. La felicidad es el deleite de las personas. El gozo es el deleite de Dios. Entonces, esto es lo que Él está diciéndonos,
que nuestro gozo va a ser completo, porque Dios está en nosotros y con nosotros. Querido hermano, y si algún amigo nos escucha o nos escuchará más tarde en las redes sociales, el mundo no conoce el gozo de Dios, no conoce el gozo en absoluto. Pueden conocer el placer, pueden conocer la felicidad, pero ellos no conocen el gozo. Por eso, aunque pueden experimentar el placer y la felicidad, siempre les hace falta algo. Pueden ser multimillonarios y saben que hay un vacío en el corazón. Saben que algo más falta. Han gozado de todo lo que este mundo puede dar, mas sin embargo se sienten todavía incompletos. No tienen el gozo de Dios. Y usted puede ver en los ojos de las personas. Los ojos no mienten. Puede ver a las personas y va a ver ojos vacíos, ojos asustados, ojos solitarios, ojos llenos de depresión, de ansiedad, de estrés, ojos llenos de lujuria, de envidia, de celos, de enojo, de materialismo. Este es el mundo en que vivimos. Sin embargo, nosotros tenemos un gozo maravilloso, un gozo que experimentamos constantemente porque Cristo mora en nosotros, porque Él nos salvó, porque es nuestro Salvador. Solamente los cristianos cantamos de regocijo. ¿Usted nunca ha escuchado a un ateo cantar con los demás ateos y decir, cuando estemos en tormento, disfrutando de nuestra perdición? ¿Verdad que no? No cantan, no pueden cantar porque no tienen esperanza, no saben lo que les depara y ellos creen de que después de la muerte no hay nada de todas maneras. ¿Qué esperanza pueden tener? Sin embargo, nosotros los cristianos nos gozamos porque sabemos que hay un redentor que nos espera y podemos cantar de voz en cuello cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro redentor. Hermanos, es maravilloso ser cristiano. Es maravilloso que Cristo mora en nosotros, que el Espíritu está en nosotros y que el gozo de Dios es completo. En tu presencia, dice el salmista, hay plenitud de gozo. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Esa palabra abundancia quiere decir burbujeante, rebosante. Es como un río que se desborda. Eso es el gozo que Jesucristo da. Pero no solamente podemos pensar acerca de este gozo, podemos pensar por qué el cristiano tiene gozo. Bueno, sabemos que por el Señor Jesucristo, pero ¿qué te hace tan gozoso? Bueno, hay varias cosas que nos llenan de gozo a los cristianos y con esto vamos a terminar. Y la primera es el gozo de la salvación. Es maravilloso saber de que hemos sido perdonados, de que vamos camino al cielo, de que vamos a ver a Dios un día y que no hay cuenta ya entre Dios y nosotros. Sabemos que no nos espera el infierno, que no hay condenación. Sabemos que Dios nos espera con brazos abiertos, que hemos sido completamente perdonados y nos recibirá delante de Él y nos presentará el Señor Jesucristo sin mancha, puros, santos, irreprensibles. Eso es maravilloso y eso debe de traer gozo, el gozo de la salvación. Uno de los cristianos de los cuales he leído que ha tenido gozo inefable fue un hombre que se llamaba Bill Bright. Era un minero allá en Inglaterra y este hombre había tenido una experiencia de salvación maravillosa, pero a la misma vez era una experiencia extraña para muchos. Bill había sido salvo y desde el momento que se salvó, Bill era un hombre completamente feliz, lleno de gozo de Dios, a tal punto que gritaba todo el tiempo. Esto molestaba a las demás personas. Tenía tanto gozo que él gritaba de alegría y de gozo para con Dios. Una persona le dijo una vez, Bill, ¿por qué no bajas un poco el tono? Estás demasiado feliz. Tienes demasiado gozo todo el tiempo. Puedes bajar un poco el tono, por favor.
A lo que Bill Bright contestó, pero es que no puedo evitarlo. Cuando estoy caminando, el pie da un paso y dice, aleluya. Y cuando doy el siguiente paso, el otro pie dice, gloria a Dios. Entonces no puedo evitarlo y tengo que gritar, estoy lleno de gozo, gozo desbordante. Es un gozo que no puedo realmente explicar. Unas personas se le acercaron un día a este hombre, a Bill, y le dijeron, Bill, supón que todo lo que tú has creído es una equivocación. Supón que cuando mueras, realmente te das cuenta que todo era una mentira y que no vas al cielo, sino que terminas en el infierno. Entonces Bill contestó, alabado sea Dios. He tenido un maravilloso tiempo en el Señor a lo largo de mi vida. Jesús ha sido muy bueno y me llenó de gozo y de alegría durante toda mi vida cuando estuve en este mundo. Y entonces voy a empezar a correr por todo el infierno y a gritar agradecido por este gozo que Jesús me dio mientras viví. Y gritaré por todo el infierno y tendrán que enviarme al cielo porque no pueden soportar a una persona con esta clase de gozo. Verdaderamente, hermano, el gozo es inefable y glorioso, tal como lo dice el apóstol Pedro. Tenemos gozo en nuestra salvación. En segundo lugar, tenemos gozo en las escrituras. Dice Jeremías, fueron halladas tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Sabes, querido hermano, por qué la mayoría de los cristianos no tienen gozo? La respuesta es sencilla, porque no estudian las escrituras. Ni siquiera algunos la leen. Muchos no meditan en ella. El gozo está relacionado directamente al estudio, la lectura y la meditación de la palabra de Dios. ¿Saben? Los cristianos que estudian la palabra de Dios son como los niños en tiempo de Navidad. Cada vez que este niño abre un regalo, entonces se llena de gozo. Abre el siguiente regalo y se llena otra vez de gozo. Eso es lo que hacen los cristianos cada día cuando están leyendo, meditando, estudiando la palabra de Dios y empiezan a descubrir estas verdades que Dios les enseña y se llenan del gozo de Dios. Y yo quiero animarte, querido hermano, a que puedas leer la palabra de Dios cada día, cada día. Empieza a leer en el Nuevo Testamento, empieza a leer un capítulo, vete a tu trabajo o a tus quehaceres del día, si eres una ama de casa, y deja un versículo o un párrafo o un pensamiento del capítulo en tu mente y sigue meditando en él durante todo el día, durante todo el día. Haz esto cada día y después de 260 días me puedes decir lo que ha ocurrido en tu vida. Y sin lugar a duda, querido hermano, tú me vas a decir, he descubierto más gozo del que podía imaginarme y que había conocido durante toda mi vida. El gozo de las escrituras, Dios nos habla y nos llena de gozo a través de ellas. Al final, hay una tercera cosa que nos llena de gozo, no solamente el gozo de la salvación, el gozo de las escrituras, pero por último el gozo de ganar almas. Dice en el libro de Primera Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 19 y 20. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, dice, sois nuestra gloria y gozo. Hermano, no hay más grande gozo que ganar a otra persona para el Señor Jesucristo. Es maravilloso conocer a personas que tú has ganado para el Señor Jesucristo. Cuando yo era joven, acabado de convertir, tenía como 2 años nada más en el Señor cuando vine a este país
aquí a Nueva York y tenía varios familiares que no conocían al Señor, así que yo los invitaba, les hablaba y varios de ellos vinieron al Señor. Yo solamente fui un instrumento de, en las manos de Dios. Pero hasta el día de hoy me gozo al ver a estos familiares que son cristianos y me gozo porque vinieron al Señor, pero me gozo hasta el día de hoy porque siguen perseverando en las cosas de Dios. Después de más de 30 años, es un gozo indescriptible el ver a una persona, ya sea tu familiar o ya sea un extraño o un vecino que vino a los pies del Señor y después de años tú sigues viendo a esta persona perseverar en los caminos de Dios. Es un gozo inefable, es un gozo maravilloso. Entonces, querido hermano, te invito y te ruego a que puedas tener esta comunión con Dios. Recordemos su procedencia. Es el Señor Jesucristo, es el verbo de vida. Recordemos su propósito, el caminar con Dios, como Jesús, el compartir a Jesús y el crear comunidad, unidad en el pueblo de Dios. Y por último, podemos recordar el producto de esta comunión, que es el gran gozo, el gozo de nuestra salvación, el gozo de el estudio y aplicación de las escrituras en nuestra vida y el gozo de ser un instrumento en las manos de Dios para salvar al mundo que está perdido en el pecado. Que Dios nos ayude a mantener esta comunión con Dios, este gozo inefable que solo es producido por la comunión con Dios a través de Jesucristo. El Señor pueda bendecir su palabra.